nos dé buen ánimo, nos dé gozo, abra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros, el cuerpo de Cristo en nosotros, la higuera en nosotros, el buen olivo en nosotros, la vid verdadera en nosotros, el templo, el tabernáculo de Dios, no hecho de manos, sino un tabernáculo hecho por el Espíritu de Dios en nosotros. Damos honor y gloria, Padre, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia y por proveernos siempre de todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Beshen Yeshua. Amén. 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 Vamos a Santiago. Entonces, sí, vayamos a Santiago. En cabeza. Santiago 1, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras, no? Amén. Santiago 4:1, perdón. Amén. Dice, ay, pastora. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Miren, esta versión dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y después dice, o pensáis, pastora. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Acá dice, el versículo 5 dice, pensáis que la escritura, vamos a leerlo en la versión 1960, dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros, nosotros nos anhela celosamente. Entonces, esa característica de Dios, que es un Dios celoso, es algo muy claro. Dios no va a permitir que nosotros compartamos la adoración de Él con algún otro falso Dios o demonio que se llama a sí mismo Dios, ¿no? O religión, o espiritualidad, o camino nuevo, o nueva secta, o nueva era, ¿no? Pero miren lo que dice acá. Dice que hay guerras y pleitos. ¿De dónde vienen? De las pasiones o apetitos desmedidos o concupiscencias, dice en la 909, dice, de vuestras concupiscencias, ¿no? Las cuales combaten en vuestros miembros. Y acá te dice en la versión 60, los apetitos, las pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Entonces, una de las cosas más importantes tal vez que podamos nosotros descubrir en la vida es cómo es que algo se vuelve una pasión para nosotros. Cómo esos pensamientos que tenemos constituyen, cuando están permanentemente ahí dando vueltas, en una voluntad. Y esa voluntad, cuando es obsesiva, compulsiva y no puede ser controlada, por eso la Biblia sí nos habla de dominio propio, pastora, de la templanza. Es algo básico que el cristiano debe entender, que el viejo hombre va a tratar de levantarse, a pesar que ha sido crucificado y que cada día está crucificado, porque somos crucificados juntamente con él, nos llevamos nuestra cruz cada día y mantenemos crucificado al viejo hombre, ¿no?
Pero ese viejo hombre, si tú no lo mantienes en su lugar en la cruz, va a querer gobernarte. Por eso nosotros somos llamados a revestirnos del hombre nuevo. Amén. Vamos a leer eso entonces. No solamente vestirnos, sino revestirnos una y otra vez. Una y otra vez, claro, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Entonces, ahora hay que entender algo, ¿no? El cristianismo, la fe de los que somos creyentes en la palabra de Dios, en el pacto que Dios hace con Abraham, con Moisés, y el pacto que hace con Cristo Jesús, somos participantes de los 3 pactos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos para adorar a Dios por medio de nuestro espíritu, pero en la palabra del Señor no es como en algunas doctrinas orientales como el gnosticismo o como el platonismo, que es una doctrina filosófica religiosa, si quieren, donde todo lo que era lo físico, lo natural, era impuro, malo, que no agradaba a Dios, y todo lo espiritual o el mundo de las ideas era santo, puro, pristino, elevado, ¿no? Santísimo. Entonces, mucha gente ha mezclado las dos cosas y creen que es lo mismo. No es lo mismo, porque nosotros, como cristianos, nuestro cuerpo no es pecaminoso, porque Dios vive en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo ha sido comprado por Dios, ¿no? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿no? Dice que cuidemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo es de Dios. Entonces, Dios no puede poseer algo que es inmundo, que es sucio, que es pecaminoso, ¿no? No podría venir a vivir ahí, no en ese lugar. Exactamente, no podríamos ser templo de Dios, pastora. Claro. Porque Dios no convive con las tinieblas. Ni con la inmundicia, ni con lo que es desagradable delante de sus ojos. Es decir, si fuéramos igual que los platonistas o que los neoplatónicos, o que el cristianismo desviado del gnosticismo, nosotros diríamos que solamente las cosas espirituales son buenas y que nuestro cuerpo es malo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nuestro cuerpo ha sido santificado, ha sido justificado, pero que hay que mantenerlo sujeto y revestidos del hombre nuevo. Vamos a ver esto de revestidos. Revestidos. Hoy día vamos a hablar de la misericordia y la benignidad de Dios, ¿no? Acá dice. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esa no es la que quiero. Vamos a ver vestidos. En Colosenses. Sí, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12, ¿no? Sí, ya está. Y también el 10 dice revestido del nuevo hombre. Dice, vamos a leer acá. Vamos a leer el versículo. Pastora. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, hasta el 12. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bueno, entonces acá en el capítulo 3 de Colosenses, ¿no? Y esta parte también, ¿no? Que ya habla del matrimonio y de la familia, ¿no? Aunque la podemos leer también porque parte muy, muy importante de la vida cristiana es la familia, dice. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Disculpen. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. ¿Dónde estoy? Ok. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, entonces estamos viendo acá que esta es toda nuestra tarea como cristianos. El capítulo 3 de Colosenses, ¿no? Es prácticamente Deuteronomio en la versión del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo conocía tan bien la Biblia, la Torá, que él podía tomar el antiguo pacto y ponerlo dentro del el nuevo? ¿Por qué? Porque todo el antiguo pacto es Cristo Jesús. Todo el antiguo pacto es tipo y sombra de lo que había de venir. Todo el antiguo pacto es un tipo de Cristo Jesús. Cuando Abraham sacrifica a Isaac, ¿no? Le dice, por cuanto tú has hecho esto y has dado a tu hijo, a tu unigénito, ¿no? Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. A ti te daré toda la tierra que está de aquí y allá, ¿no? Entonces, y manda a Abraham a sacrificar a su hijo al monte Moriah, que finalmente era el mismo lugar donde Cristo Jesús daría su vida por nosotros. Entonces, así como Abraham sacrifica a su único, nuestro Padre Jehová sacrifica a su unigénito, Yeshua ben Jehová, que es Jesús, hijo de Jehová, de Jehová. Yeshua ben Jehová, él sacrifica. Entonces, lo que hizo Abraham es un principio de interpretación bíblica, no se olviden que todo lo que hacen en el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que hacer, porque es tipo de Cristo Jesús. Entonces, aprender a descubrir a Cristo Jesús en todo el Antiguo Testamento es la clave para un crecimiento maduro. Y aquí el apóstol Pablo, ¿no? nos enseña que debemos revestirnos del nuevo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y nos da una serie de pautas maravillosas que podemos, vamos a hablar de ellas un poquito ahora, ¿no? Vamos a ir acá, ¿no? Dice, haced morir lo terrenal, mortifica lo terrenal. Por eso la Biblia nos habla de el dominio propio, pastora. Haz morir, o sea, mortifica lo terrenal. Mortifica es una palabra antigua que usaba mi mamá y mi abuela, ¿no? Dice, mortifica significa haz morir, ¿no? Lo terrenal en vosotros, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es una deslealtad a Dios o a tu cónyuge, o es una deslealtad a Dios porque tu cuerpo no lo presentas como un sacrificio santo, sino estás dando lugar a la inmundicia sexual, fornicación. Impureza, también se habla de una impureza sexual, de los pensamientos impuros. Pasiones desordenadas. Hay pasiones desordenadas como son el desorden,
las cosas de juvenil, las pasiones juveniles, ¿no? Malos deseos. Malos deseos puede ser querer robar, puede ser querer agarrarnos algo de otro, puede ser tener envidia de una persona que tiene y nosotros no tenemos. Avaricia, ¿no? ¿Qué es avaricia? Es el no querer dar. Es tener y quedarte todo lo que tú tienes para no gastar en nada en otras personas. Todo lo quiere para uno. Sí, la Biblia dice que eso es idolatría. Ahora, la idolatría, eso no es un acto de adulterio espiritual contra Dios. No dice Dios de su pueblo, Israel y Judá, como dos hermanas adúlteras, no las pone porque adoraron otros dioses. La avaricia es adulterio, hermano, contra Dios. Muchas veces se van a grupos cristianos donde hay una avaricia espantosa, ¿no? Entonces eso es idolatría, eso es adulterio espiritual. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Hay ira de Dios para alguien? Sí, para los hijos de desobediencia. Y si tú como cristiano estás participando de la avaricia, de la idolatría, de pasiones desordenadas, de impureza, de fornicación, de malos deseos, de avaricia, entonces tú también estás siendo objeto de un fastidio de parte de Dios, de una molestia de Dios hacia ti, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Todos antes de estar en los caminos de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Yeshua, estábamos viviendo en estos apetitos desmedidos, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y acá da una lista. Y acá yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido ira? No levanten la mano. Enojo. ¿Qué significa enojo? Poner las cosas en medio de tus ojos, porque estás molesto y miras algo fijamente. Enojado. Enojado porque no te han dado la presa que querías, porque no te dieron el pedazo de chocolate o el pedazo de torta más grande. Enojado porque no te saludaron. Enojado porque la señora de la bodega no te quiso dar una bolsa para llevar tu comida. Le habías comprado como 20 soles, pero te puso tan avara y tan tacaña que no te quiso dar una bolsa y te enojaste, ¿no? Malicia, ya va a ver esa persona, ¿no? Desearle el mal a alguien. Blasfemia, hablar palabras contra otra persona, contra una autoridad espiritual, natural, ¿no? Blasfemia es hablar desmedidamente sin considerar que tú estás bajo autoridad. Puede ser blasfemia natural o espiritual. Palabras deshonestas, chistes, aunque no sean chistes groseros, sino finos, pero son palabras deshonestas, ¿no? De vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ¿no? Engañan a la gente para ganar dinero. Le dicen, vamos a hacer un negocio, se ponen de acuerdo, hacen el negocio y después esa persona se termina agarrando toda la plata del otro. Mienten para estafar, para robar, mienten para aprovecharse de alguien. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. El pasado 15 de abril. Amén. Entonces, el propio Dios nos manda, nos hace una lista de lo que no es correcto, hermanos. El propio Señor nos dice qué debemos y qué no debemos hacer, ¿no? Y hoy día quería yo hablar de esta parte que habla de la misericordia, ¿no? Acá dice, vamos a continuar. Y revestidos, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego. Dios no es excepción de persona, hermanos. En la naturaleza no hay igualdad, hermano. Mira tus dedos, a ver. ¿Acaso el pulgar es igual al meñique? ¿El anular es igual que el índice? ¿Y quién es igual que el dedo medio? El dedo del corazón. Ninguno es igual al otro. Ahora, pégate otra mano. Mira si son del mismo tamaño tus pulgares. Si eres una persona diestra, tu pulgar derecho va a ser más grande que tu pulgar izquierdo. Tu medio derecho va a ser igual que tu medio izquierdo. No va a ser igual.
No hay igualdad, hermanos. En el cielo no hay igualdad ni en el cielo, porque hay ángeles y hay arcángeles, y hay querubines, y está Jehová, y están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Todos tienen un orden de prelación y de importancia y de dignidad. Pero para Dios, Dios no hace excepción de personas. Él no prefiere a un rico que a un pobre, ni tampoco prefiere un pobre, pobrecito, que un rico, cuando el derecho le asiste y la justicia al rico, ¿no? Por eso dice que Dios no hace excepción de personas. No hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión. Ahora, Dios considera las cosas como Él manda que nosotros seamos circuncidados en espíritu, claro. Y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 7, que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión, pero es guardar los mandamientos de Dios. Es decir, lo importante de la circuncisión o de la incircuncisión es guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas sus mandamientos, no vas a tener palabras deshonestas, malos pensamientos, avaricia, lascivia, fornicación, malos deseos. Te vas a despojar del viejo hombre, porque tu voluntad, tus pensamientos, tus sueños van a ser los pensamientos de Dios. Pero acá dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, son diferentes partes de la gente que vive en ese tiempo, diferentes pueblos, siervo ni libre. Para Dios no hay siervo ni libre, pero para el ser humano sí lo hay. Sino que Cristo es el todo y en todos. En el mundo espiritual no hay diferencias, hermanos, de Dios para con nosotros en su trato. Sin embargo, Dios nos va a juzgar por nuestras buenas obras. No vamos al cielo por nuestras buenas obras. Vamos al cielo por la buena obra de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Pero ahora, siguiendo sus pisadas, caminamos haciendo buenas obras. Y Dios va a juzgarte, no por tu salvación, porque la salvación te la da el Señor Jesús, pero Dios te va a juzgar por tu caminar en las pisadas de Cristo. ¿Cuánto pueden decir amén, pastora? Amén. Amén. Hermanos, es así. Entonces, no pienses que no debemos hacer buenas obras. La obra es vuestra fe, dice Tesalonicenses, y el trabajo de vuestro amor. La obra de vuestra fe, la fe tiene una obra, y el amor tiene un trabajo, hermanos. Y dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos. ¿Qué es santos? Justamente con la pastora estábamos leyendo la porción de la Biblia esta semana, que es la parashá, o la porción de la porción de las Escrituras número 30, ¿no? Y era acerca del Kedoshim, que significa ser santo. Kadosh es santo, Kedoshim, pueblo santo significa, ¿no? Dice, santos. El santo, nosotros somos llamados a ser santos, todos nosotros, pero no como los santos de la Iglesia Católica, que de vez en cuando cerraban las puertas de la iglesia, sacaban sus pies del plato, ¿no? Como dicen algunos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la alumbre, y ponían al santo en sus platos. Entonces, cuando una persona sacaba los pies del plato, dice, es un santo falso, porque sacó los pies del plato. Dice, pero santo, desde el punto de vista cristiano, no significa eso. Llegar a un altar, llegar a la iglesia como alguien que ha hecho milagros. Santo, según el punto cristiano, significa abstenerte de lo malo, de lo impuro, de lo indigno, y hacer lo puro, lo digno, lo justo. Eso es santo. ¿Y qué es lo puro, justo y digno? Es lo que Dios manda, pastora. Sí. No es lo que acabamos de leer. Ahí que no debemos hacer. El apóstol Pablo nos hace una lista de qué cosas no hacer para ser santos. Qué cosas malas no debemos hacer para ser santos, para ser separados para Dios. Y ahora nos dice una lista de cosas que sí debemos hacer para ser santos, que agradamos a Dios. Veamos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Esta es la palabra que hoy día estamos hablando, benignidad o misericordia. Vamos a hablar de ella en un ratito. Dicen, ¿no? Amados, escogidos, santos. Otra vez, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Esta palabra, vamos a ver, esta palabra es la palabra créstotes. Vamos a ver lo que significa. De humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una persona humilde es una persona
que está sujeta a una autoridad espiritual y que vive una vida guardando los mandamientos de su Padre Dios por medio de Yeshua. Esa es una persona humilde. Mansedumbre, siempre peleándose, todo el rato, no puede, fosforito, parece, a ese no le dicen Manuel, le dicen el gallito Manuel o Manuel el fosforito, ¿no? Siempre se están peleando con todos. De mecha corta. De mecha corta, porque explota rápido. ¿Ah? Sí. Voy a poner esto acá, disculpa. Ahí está. Tenemos Ya. que examinarnos cómo estamos andando. De humildad, de mansedumbre. La mansedumbre también es que cuando tú tienes el derecho de airarte, no pecas. No pecas. Te airaos, pero no pequéis. Te molestas, pero no pecas. Vamos a hablar un ratito también de cuál es el pecado fácil de hacer. Cuando nos molestamos con algo y dejamos esa molestia adentro, eso te hace daño a tu cuerpo. Tienes que decirle a tu cuerpo cuando ya se fue la agresión. Y para eso tienes que decir, no estoy afanoso ni afanado por nada, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque si estás recordando a las 8 de la noche lo que pasó a las 9 de la mañana, has tenido 13 horas de aflicción en tu cuerpo porque has tenido un colerón, porque te has molestado. Pero tu cuerpo no se ha dado cuenta que esa agresión ya terminó, porque todo el rato estás pensando y pensando y pensando en ello. Tienes que decirle a tu cuerpo, ya, cuerpo, descansa, ya no estoy afanado, ya no estoy angustiado por nada. Vestidos de paciencia, ¿no? La gente que va al médico, ¿cómo se llama, pastora? Paciente. Los pacientes, ¿no? Cuando vamos al mercado decimos casera. Cuando tenemos un cliente, le decimos cliente. Cuando vamos donde un médico, le decimos paciente. ¿Por qué son pacientes? Porque están teniendo paciencia hasta que se curen. Y también hasta que los atienden el médico, ¿no? Soportándonos unos a otros. Ahí está, pues. La Biblia dice, cada cual busca lo suyo y no lo que es de otros. El uso y la capacidad divina para agradar a Dios está también en servir tu talento al pueblo de Dios, servir tu talento al cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Cada cual busca lo suyo y no lo que es de otros. Busquemos lo que es de nuestro Padre Dios, busquemos lo que es del reino de los cielos, busquemos lo que le agrada al Señor. Esa es una lista de cosas que debemos hacer. Y acá nos dice, soportándonos unos a otros. Parte de la madurez espiritual es aguantar, hermano, ¿no? Había un programa cómico que era de la Santa Paciencia, ¿no? Y era Alex Bayer, un artista peruano. Y al final, cuando estaba pasando por el momento difícil, él que hablaba tanto de había que ser paciente, y la gente que lo había escuchado decir tanto, la Santa Paciencia, le decía, Señor, pero ¿cómo usted no creía en la Santa Paciencia? Y el artista decía, ¿qué santa paciencia? Ni qué 8 cuartos, decía. A la hora de los loros, tú tienes que poner la palabra de Dios a funcionar en tu vida. Soporta a tu prójimo, soporta a tu esposa, soporta a tu esposo, soporta a tu papá, soporta a tu hijo, soporta, aguanta. Ten resiliencia, que es la capacidad de soportar. Perdonándonos unos a otros. Y al primero que te debes de perdonar es a ti mismo, ¿no? Perdonándonos unos a otros. La otra hiciste tu tortita y la tortita estaba todo, te gastaste como 40 soles en comprar todo, pero te distrajiste y se te quemó la torta. En la puerta no. En la puerta, estaba linda, estaba bella, pero como tuviste que ir, no te diste cuenta, te olvidaste, y ahí en esos 5 minutos se puso dura todo y no te perdonas. ¿Por qué? Porque tú mismo te das cuenta que has fallado. Entonces, tu imagen ante ti mismo queda devastada porque has cometido un error. Entonces pasa una hora, pasa un día, pasa una semana y no te has perdonado. Y tanto te ha sido el shock que has recibido que ya no quieres volver a hacer más una torta en tu vida, ¿no? Eso es falta de perdón, hermanos. Aprende a perdonarte. Porque si tú no te aprendes a perdonar, vas a torturar tu cuerpo. Vas a estar diciéndole a tu cuerpo, te mereces castigo, te mereces enfermedad,
te mereces pobreza, te mereces que te trate mal. Yo te trato a ti mismo mal. Yo, que tú eres mi cuerpo, yo soy tu alma, te trato mal. Y la Biblia dice que el hombre pecador, impío, hace mal a su propia alma. Cuando debe de decir, Padre, me perdono a mí mismo por haber cometido ese descuido, esa falta de sensatez, ¿no? Entonces, cuando tú le das la noticia a tu cuerpo que esa agresión ya pasó, que ya la falta ha sido perdonada, entonces tu cuerpo puede descansar y vas a aprender a vivir una vida más larga, más apacible. Si alguno tuviera una queja contra otro, ¿cuántas veces tenemos quejas contra otro? ¿Cuántas veces ya quieres dormir y el vecino está a todo volumen con su música? O están junto a ti, que hablan muy alto y no te dejan dormir. O tienes quejas contra otro porque no respeta los espacios públicos, ¿no? Perdona a otro. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. El pueblo de Dios, nosotros, la Israel de Dios, tiene una cosa que se llama el año de la Shemitah, que es el 7º año. Y cada 7º año se condonaban las deudas, hermanos. Si alguien te había prestado un poco de plata, si tú le habías prestado a alguien un poco de plata, sería mejor que te la pague antes del año 7º, porque después del año 7º ya estaba condonada esa deuda. Tenías que perdonarla, tenías que dejarla ir. Y a veces estamos nosotros sacando cuenta de algo que pasó hace más de 7 años, que pasó hace 8 años, 14 años, 21 años, 28 años, más 7, 35 años, más 7, 42 años. Ya, más 7, ¿cuánto sería? 49. 49, 7 por 7, 49. ¿No? Y un año más es el año de sabático, que se perdonan no solamente las deudas, sino que si tú habías vendido tu propiedad, la propiedad se te restituía nuevamente y la habías vendido. Entonces, el modelo bíblico de el tener cuidado unos con otros es algo totalmente bíblico. Tenemos que cuidarnos. Hay una inteligencia emocional colectiva que debemos de aprender a guardar. Y eso es lo que la Biblia llama la justicia del reino de Dios, que es ayudar al prójimo cuando tiene necesidad. El prójimo no es aquel que está solamente fuera de tu puerta, de tu casa, sino el prójimo comienza con el más cercano, ¿no? Que es tu cónyuge, familia, ¿no? Es tu cónyuge, hombre o mujer. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el amor bíblico? El amor bíblico es guardar 2 mandamientos. El primero, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento se añade ahí, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, del Señor Jesucristo, de su Hijo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el segundo mandamiento es Levítico 19, 18. ¿No? A ver, ¿podrás leer, pastora? Vamos a ver, Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás, ni tendrás, tú lees, pastora. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero miren, esto es del antiguo pacto. O sea, no es el nuevo pacto. El amar al prójimo como a ti mismo es el antiguo pacto. ¿Cuál es en el nuevo? Que ames al prójimo como Jesús te amó, que puedas dar tu vida por el prójimo. Y miren lo que dice en el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, vamos a decirlo de una manera del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, tú tienes que entender que hay los 2 mandamientos, el mandamiento para el Padre y el mandamiento para el prójimo. El primer mandamiento para Dios, nuestro Padre, involucra también
el creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mandamiento que Dios da en Deuteronomio 6, ¿quiere decir ahí, pastor? Sí, no. Vamos a ver, vamos a ir. Bueno, Deuteronomio 6, 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí nomás. Ya, y el otro es el caca. Esta es la primera parte, este es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume todo el antiguo. Se resume. No significa que es todo, sino que es la esencia misma de todo el antiguo pacto, estos dos mandamientos. Pero en el nuevo pacto, Dios introduce que amar a Dios es amar también a Yeshua, porque solamente se puede acceder a Dios y a vivir como Dios quiere por medio del sacrificio extremo y maravilloso y eterno de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Yeshua Hanotzri, Jesús de Nazaret. Yeshua Hanotzri, Yeshua de Nazaret. Hanotzri, Notzri es Nazaret. Entonces, en el Nuevo Testamento, el primer mandamiento que hemos dicho, amar a Dios, incluye este versículo que vamos a ver ahorita. A ver, pastora. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sí, este también. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, y este es el mensaje, ¿no? Que creamos en el nombre del Señor Jesucristo y hagamos lo que Él hizo por los demás, ¿no? El cielo no se gana con buenas obras, pero una vez que la buena obra de Cristo Jesús nos dio entrada al cielo gratuitamente, Él pagó el precio, pero para nosotros es gratuito. Ahora nosotros caminamos en sus obras, en su trabajo de amor, en la obra de su fe, en el trabajo de su amor, y seguimos sus pisadas. O sea, hay un trabajo y hay unas obras que hacer. Son las obras de Dios, que Dios hace en nosotros. Entonces vayamos otra vez a Colosenses, para hablar de esta palabra que dije que íbamos a hablar. Es la palabra Colosenses 3:14, dice benignidad, ¿no? Esta palabra benignidad en el versículo 12, podemos ver, 12, benignidad, es la palabra crestotes, que significa bien, moral, integridad, benignidad, gentileza. Otra vez, benignidad significa hacer lo bueno, el bien moral, la integridad, ¿no? ¿Mm? También fidelidad a Dios, por supuesto, ¿no? Ahora, resulta que Dios ya había hablado esto. Vamos a ir a Éxodo 20, capítulo 6, y ver cómo Dios nos habla de la benignidad de Dios. Dice que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta palabra es la palabra Gesed, que la escritura en el Antiguo Pacto la ha traducido como misericordia, y significa el bien de Dios para nosotros. Y esto ya se veía desde la época de los 10 mandamientos, porque está entre el segundo mandamiento y el tercer mandamiento. Dice, que hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Que hago crestotes, como dice en el Nuevo Testamento. Que hago benignidad en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ahí estamos viendo que Dios quiere que nosotros tengamos su benignidad, tengamos su misericordia, tengamos los bienes, que andemos disfrutando de sus bienes, haciendo bienes,
predicando, sanando. Dios, por medio de nosotros, Él hace sus obras, como decía Jesús. Las palabras que yo les hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Él hace las obras, ¿no? Las palabras son de Él. Lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Y las obras que veis no son mías, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y de la misma manera nosotros estamos llamados a hacer exactamente igual, que sea la misericordia, el caminar en el camino de Jesús, que haga que el Padre pueda hacer a través de nosotros lo que siempre ha hecho en su templo, que son señales, prodigios y maravillas, ¿no? Hay otro texto que dice, vamos a ver acá, misericordioso, ¿no? Misericordia. Misericordioso. Cuando Dios pasa delante de Moisés, ¿no? Él mismo dice de sí. Cinco, ¿no? Sí, 5, 6. sí. Vamos a leerlo acá, ¿no? En 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y levantándose por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Amén. Entonces, ¿qué dijo Jehová de él mismo? Amén. Continúa, pastor. Dice ahí, ¿no? Que guarda, dice, y pasando Jehová, versículo 6, por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Amén. Características tremendas de nuestro Padre Benignidad Dios. y bondad. Hemos visto la lista que Pablo hace. Dice que nosotros debemos ser benignos. ¿Y qué es esa característica de benignidad? Que hace el bien, que ayuda, que hace integridad, que sana, que prospera, que ayuda, que cuida, que nutre, Que que se viste, compadece. que se compadece, que socorre al pobre, al menesteroso, Al ¿no? necesitado. Y cuando tú estás, cuando te falta algo, tú eres el primer necesitado, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto necesitamos el auxilio de nuestro Padre Dios cuando nos vemos en una necesidad, en una situación en la cual nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos suplirla, Amén. ¿no? Y ahí acudimos, vemos su amor para con nosotros y cómo Él nos sustenta, nos da, nos levanta, nos suple, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo a Él antes de poder entrar a su presencia para poder recibir. Cierto. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros estamos caminando, siguiendo las pisadas de Jesús, recordemos que cuando Dios habla de su misericordia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, ¿no? Cuando Dios habla de sus caminos, habla de la rectitud. Por eso los cristianos eran llamados los del camino, porque en hebreo esa palabra del camino significa la halaja, los de la forma de caminar como Cristo. Y Pedro y Pablo lo hablan una y otra vez, lo que pasa es que no lo entendemos, porque no hemos sido instruidos en el pensamiento hebreo de la época de Jesús. Que quede claro que no estamos hablando del judaísmo actual, porque el judaísmo actual es un judaísmo que no existía en la época de Yeshua, ¿no? Entonces, ahora veamos camino. Vamos a ir a Salmo 103.
Amén. Un segundito. La pastora está ahí. Me he dado cuenta que Vamos a... Entonces, sí, a veces pasa eso, pastora, con estas cosas de... Salmos 103. amén. Salmo 103. Él es quien perdona Sí, todas. sí. Miren lo que dice acá. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta el... Después de ser tan amable. Bendice alma mía Jehová y bendiga todos mis entrañas. Es otra versión, ¿no? Su santo nombre. Vamos a poner entonces la 60 ya. Todas mis entrañas significa todo mi espíritu, ¿no? Toda mi alma. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Ahí nomás. Y acá también lo que sigue, ¿no? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino dominará sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Noten el versículo 5. Dice, todo esto es algo, cosas que Dios nos da. Y dice acá, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Grande en misericordia, dice. Gesed, otra vez. Han traído, esta es la misma palabra que benignidad, ¿no? Es la benignidad, grande en benignidad, grande en hacer todo, y esto son sus benignidades, pues rescatar del hoyo tu vida, coronarte de favores y misericordias, perdonar tus iniquidades, sanar tus dolencias, ¿no? Sacarte del hoyo, renovar tu vida, vivificarte, extender años de vida y paz y aumentarte, porque una de las promesas de Dios es que si el Espíritu de Jehová, si guardamos sus mandamientos, va a hacer que nosotros seamos vivificados, va a darnos años de vida, nos va a multiplicar la vida de una manera sana, de una manera propia, íntegra, que la tierra, que es el planeta que Dios creó y del cual Dios es dueño y nadie más, esta tierra nos da su fuerza, nos da su energía, nos da su magnetismo, nos da su fuerza que Dios le ha dado a la tierra, un ecosistema capaz de dar vida, de fructificar al árbol, de dar a la semilla y a la planta vida para que la planta por medio de los elementos químicos y pueda crecer y dar fruto y dar comida y energía, porque la comida es energía.
Entonces, esa tierra no te va a escupir por causa del pecado, como escupió a los que vivían en Canaán, a los egipcios, a los cananitas, a los filisteos. La tierra los escupió porque hacían abominaciones a Jehová, inmundicias, adoraban a Moloc, echaban sus hijos en el fuego para ser quemados, para contar que el Dios de ellos, Moloc, les diera protección. Acá vemos que Dios es benigno y clemente, misericordioso y clemente, es benigno. Entonces, esa benignidad Dios nos la dice cómo obtenerla, pastora. Sí, y para que nosotros vivamos en ella también, porque así como Él es, nosotros somos en este mundo, ¿no? Debemos caminar, Jesucristo fue el modelo y la manifestación de todo lo que el Padre pide a un hijo, ¿no? Pues nuestro ejemplo a seguir. Y acá la palabra, vamos a leer desde acá hasta el 5. Hasta el 4. Sí, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que te voy juzgas a poner a la otro, versión 60 para ayudar. por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Riqueza de su Benignidad. riquezas de su benignidad. Hay abundancia para nosotros de su benignidad. Y es que no solamente Él es rico de oro y plata, Él es también rico en benignidad para con nosotros. Eso es lo que él decía de sí mismo cuando pasaba delante de Moisés. Jehová, fuerte, celoso, misericordioso, grande en benignidad, grande en misericordia, grande en benignidad, grande en hacer prodigios, maravillas, abundancia. ¿Por qué no crees que tu Dios es un Dios grande? Bueno de hacer buenas cosas. ¿Por qué no crees que hay abundancia para nosotros, para ti, económica, física, en salud y todo? ¿Menosprecias la riqueza de su gran benignidad? ¿Menosprecias la riqueza de su gran paciencia? ¿Menosprecias las riquezas de su longanimidad? Así como dice que nosotros soportemos unos a otros, también Dios es longánime. No ignoremos que su benignidad nos guía al arrepentimiento, ¿no? Entonces, esos que no quieren arrepentirse tienen en poco la benignidad de Dios, tienen en poco el camino de Jesús, tienen en poco que Jesús dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos allá. Salmo 1. Salmo 1. Ahí está. Y esa es la bienaventuranza que trae la benignidad. A ver, vamos a leer ahí. Dice, entonces la benignidad de Dios trae la bienaventuranza. Pastora. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice, no así los malos. No, ahora dicen, no importa lo que tú hagas, porque tú vas a ser salvo no por obras, sino por fe. Pero hermano, ¿la fe qué cosa es? La fe es obediencia de todo corazón al mandato que Jehová ha dicho, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, el mandato de Dios, el mandamiento es creer en Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la salvación.
Es un mandamiento. La salvación se basa en un mandamiento. Crees en el Señor Jesucristo, obedeces de todo corazón los mandamientos del Padre por medio de Yeshua, su Hijo. Esa es la fe. Fe conforme a lo que está escrito. No una fe mental, no una fe de asentimiento mental que no tiene acciones correspondientes, ni que camina en los pasos de Jesús. La fe de Dios es la fe que tiene un camino. Sus caminos notificó a Moisés. Es una fe que tiene un camino recto, no con subidas y bajadas, no con derechas e izquierdas, sino un camino en terraplén, como es la pista de aterrizar de un avión. Sino conforme Él nos lo ha mandado. Y ese camino recto es Jesús. Él es el camino al Padre. Él es la verdad del Padre. Él es la vida del Padre. Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 6. Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sigamos las pisadas de Jesús, como dice Pedro. Pedro dice, para que caminemos en sus pisadas. No somos salvos por obra, pero sí por la obra de Jesús. Y el que es salvo camina en el camino recto. Por eso los hermanos, primeros hermanos cristianos se llaman los del camino, los de Jalaja, los de la conducta de acuerdo al camino de Dios, al camino de Cristo. Vayamos a pisadas. Estamos aprendiendo mucho, hermanos. Estamos aprendiendo que la fe verdadera viene por disfrutar de la obediencia. Y ahí podemos gustar de su benignidad. Claro, por eso dice que toda bendición ya nos ha sido dada en los lugares celestiales, pero para que esas bendiciones bajen de los lugares celestiales a los lugares terrenales, se necesita la obediencia de todo corazón, se necesita disfrutar de su benignidad, obrando en lo que Él comanda y Él manda de acuerdo a sus mandamientos. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Un camino con sus pisadas, para caminar por el camino de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y miren lo que dice acá, para que sigamos sus pisadas, no haciendo pecado, ni teniendo engaño en nuestras bocas. Amén. Sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Tú sigues sus pisadas para poder, tú sigues el camino del Señor y te has hecho salvo para poder pecar, cuando Jesús en sus pisadas nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. No, yo soy salvo por la fe, pero no quiero obrar, no quiero vivir en santidad, quiero vivir en pecado, quiero que haya engaño en mi boca, quiero falsificar el cristianismo, o un cristianismo que solamente basta, toda la eternidad de su cristianismo basta en una oración de entrega de 3 minutos, y poder pecar y mentir y engañar y robar y ser avaros y ser adúlteros con Dios toda su vida, basado en que la obra consumada de Cristo Jesús me lleva al cielo. Hermano, si tú estás viviendo en pecado, en tinieblas, teniendo engaño en tu boca, engañando y estafando a todos, viviendo en pecado, tú nunca has sido salvo ni lo serás, porque Cristo Jesús para ti tú lo tienes por inmunda la sangre del pacto, porque si tú tuvieras como algo santo y puro y valioso la sangre de Jesús, seguiría sus pisadas, no haciendo pecado, ni hallándose engaño en tu boca. Entonces, ese falso evangelio que predican de que tú eres salvo solamente por la fe y que puedes vivir como un pagano, es una mentira. El justo por la fe vivirá, obedeciendo
de todo corazón lo que está escrito. Finalmente, para terminar, Colosenses 4:12. El pastor se pone un poco apocalíptico a veces, sí, es cierto. Pero es por el amor que les tengo y al cuerpo de Cristo, a la Israel de Dios que somos todos nosotros, hermanos. Hay tanto pecado en la iglesia de Cristo, hermanos. Mucha ligereza. Qué vergüenza. Míos pastores que han sido engañados, que se han vuelto estafadores, que piden plata prestada y no pagan, engañan, se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles. Lo único que hacen es engañar. Han venido de otros países muchas veces a engañar y a robar en el Perú, Peruanos yendo para otros países a estafando a a otros, estafar a pedir con plata. miles de dólares y nosotros escuchando que del otro lado está llorando la persona que ha trabajado toda su vida y todo el dinero se lo ha llevado el otro. ¿Cómo puede ser? Y siguen predicando y diciendo que son apóstoles del Señor. Es una vergüenza, una mentira y da mucha tristeza que nosotros tengamos que escuchar de esas cosas horribles. Y acá finalmente el apóstol Pablo, quien guardaba todo lo que en la ley y los profetas está escrito, eso lo podemos ver en Hechos 24, 14. Antes de leer esto quiero Hechos 24, 14. ¿No? Porque la gente es bien mentirosa, hermano. Sigue un evangelio que no entienden y lo han arreglado para poder pecar y vivir aprovechándose de los inocentes. Pero esto te confieso, pastora. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y el siguiente también. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y vamos a dar cuentas de nuestras obras, dice la palabra, ¿no? Delante de Él. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo acá nos está diciendo lo que es el evangelio. El evangelio es creer en la ley y en los profetas. Creer en Cristo Jesús, que Él nos da resurrección, nos hace participar de la resurrección de los justos y tener una conciencia sin ofensa, sin pecado. Conciencia sin pecado, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No solamente ante Dios, sino también ante los hombres, porque debemos apartarnos de toda especie de mal. Todo lo que parece maldad, tenemos que apartarnos de ello, aunque no lo sea, apartarnos de todo lo que parece mal. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que él seguía, creo, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Todas las cosas. Pablo era un nazareo, él había hecho voto de nazareato, y el día que fue a Jerusalén se tuvo que pelar, porque ese era el voto de nazareato, cuando terminaba. Y entonces, hermanos, y acá en el otro versículo que acabamos de decir, es Colosenses 4:12, dice, pastorita. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, perdón. Firmes, perfectos y completos. Firmes. Perfecto también significa maduro o íntegro. Y completo. Completo es íntegro. Primero estás firme, después empiezas a madurar y perfeccionar tu fe y tu caminar con Dios. Tus pensamientos ya los dominas, tus emociones las dominas. Y luego completo. Esos 3 puntos. Firmes, perfectos y completos. Finalmente Pedro nos dice lo mismo en Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces Pedro dice acá, os perfeccione y afirme. Él lo hace como si fuera una misma cosa. Fortalezca. El otro dos decía, como decía, perfectos. Y establezca o completos. Entonces, sigamos creciendo, hermanos. Hay crecimiento continuo para los que estamos en Cristo Jesús. Si hay alguna pregunta, dejo abierto para que se haga ahora. Damos gracias al Señor que ahora ya podemos seguir una hora sin tener que apagar. Si es que alguno de vosotros, queridos hermanos, hermanas, quieren hacer una pregunta, una consulta, está bien. Y faltaba decir que lo que hacemos esto, lo que disfrutamos de la benignidad del Señor, dejamos que los frutos del Espíritu sean en nosotros. El fruto del Espíritu Santo en ti es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿no? Eso está en Gálatas 5:22. Y cuando tú dejas que esa benignidad, Señor, esté en ti, Dios hace sus obras por medio tuyo, ¿no? Entonces, hay un fruto de Dios. Ese es un fruto que tú tienes y caminas en esos pasos, ¿no? Y tomas mano de la vida eterna y inviertes en el reino de Dios. Inviertes en el sentido de yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Das tu tiempo, la obra de tu fe, el trabajo de tu amor. Es una obra y es un trabajo. No es basado solamente en lo que Jesús hizo, sino en lo que tú haces siguiendo las pisadas de Jesús por la gracia de Dios y del Espíritu Santo que está en ti para poder guardar los mandamientos de tu Padre Jehová. Ya. Bueno, pastora, dice la segunda oración. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro papito Dios, porque Él nos afirma, y nos establece, nos fortalece, y nos hace madurar y crecer para seguir caminando, siguiendo las pisadas de Jesucristo, nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias por esta palabra recibida en nuestros corazones. Te damos gracias por tu benignidad, tu bondad, Señor, tu fidelidad. Gracias porque tú nos das todas las cosas en Cristo Jesús. Y porque nosotros podemos vivir, Señor, al nivel que tú demandas de cada uno de nosotros, en obediencia de todo nuestro corazón a tus mandamientos. Bendice, Señor, cada una de las de mis hermanos, sé tú con nosotros, ayudándonos a crecer, madurar, Señor, y ser siervos tuyos para poder, Señor, servir a otros que están llegando a los caminos tuyos y también personas que ya están en el cuerpo de Cristo para que permanezcan firmes. Amado Gracias, Padre, Señor. te agradecemos por esta noche, abrimos nuestro corazón a tu palabra, dejamos que tu palabra sea sembrada hasta que dé fruto en nuestras vidas y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.